Cristo bendito del cielo. Es el que me ha de ayudar para llegar a la gloria, donde yo voy a morar. Yo soy embajador de Cristo el Salvador. Me voy a preparar y a predicar su amor. El día ya se acerca, señales ya se ven, que Cristo está a la puerta diciendo ven y ven. Cuando yo me vaya de esta triste tierra, un grato recuerdo les voy a dejar. Un grato recuerdo de mis aflicciones y allá en las mansiones nos hemos de ver. Cristo bendito del cielo, es el que me ha de ayudar para llegar a la gloria, donde yo voy a morar. Yo soy embajador de Cristo el Salvador. Me voy a preparar y a predicar su amor. El día ya se acerca, señales ya se ven, que Cristo está a la puerta diciendo ven y ven. Dios les bendiga, Iglesia Jesús Roca de Salvación. El día de hoy veremos este tema a tratar sobre las aflicciones. Las aflicciones que pasan en la vida de las personas, de los cristianos. Las aflicciones las cuales acorralan, las cuales se encuentran en cada hogar, en cada persona. Aflicciones por las cuales podemos atravesar cada uno de nosotros. Hablar con las personas que están a nuestro alrededor por medio de palabras que las alcancen, palabras que las edifiquen, palabras sazonadas, palabras que puedan consolar, es algo no muy sencillo de hacer. Cuando nos sumergimos en la Escritura, podemos encontrar a una persona con la sabiduría para poder hablar de una forma especial. Este es el rey Salomón, quien representa al predicador, quien representa a aquella persona que da el consejo, buscando las palabras aceptables o las palabras necesarias en cada situación. Entendemos por qué cuando llevó el arca al tabernáculo de reunión,
Dice la escritura que le apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y la solicitud de él fue, dame ahora sabiduría y ciencia. Qué importante es esto, hermanos. Sabiduría y ciencia. Sabiduría para poder entender, discernir. Ciencia para poder explicar, ciencia para tener conocimiento. Porque, por ejemplo, cuando tenemos que ir con algunas personas en autoridad para hacer alguna gestión, para solicitar un trámite, nosotros debemos utilizar el lenguaje correcto y debemos de considerar nuestras palabras, expresando nuestra necesidad, siempre buscando el favor de las personas. De la misma forma, en la presencia de Dios hay un lenguaje que nunca debe ser utilizado y aún las palabras que se expresan deben de ser sopesadas. Debemos acercarnos a Él con total humildad, hermanos. Hay una persona en la palabra de Dios que dice que es hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este es Job, un hombre íntegro delante de Dios. Él tenía dentro de sus amigos uno llamado Eliú, y él utiliza un lenguaje muy adecuado refiriendo lo que atravesaba Job. Veamos Job 34, 31 al 32. Dice la palabra de Dios así. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. Jamás estaremos de acuerdo en que alguien padezca alguna situación difícil. Y Eliú, sabiendo que Dios sabía y conocía la aflicción de Job, él refiere, conviene que se diga a Dios, conviene que se diga a Dios. Cuidemos nuestros labios de faltarle a Dios. Siempre lo que debemos de estar atentos a la forma de cómo nos expresamos, de tal forma que no expresemos a través de ellos nada deshonroso o palabras de enojo a Dios. En la presencia de Dios, es decir, en todo lugar, porque en todo lugar está Dios, ahí es donde debemos de velar para cuidar y cada palabra que sale de nuestra boca debe ser con debido cuidado, con respeto. Cuidemos nuestras palabras, porque dice Santiago 3:10, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos, esto no debe de ser así. Recordemos que Dios conoce aún nuestros pensamientos. El salmista refiere en el libro de los Salmos 139, versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú ya la sabes toda. Es decir, Él conoce la intención del corazón, conoce nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos no son dirigidos a personas, pues las personas no pueden leerlos. Las personas ven expresiones, es decir, ven lo externo, pero Dios sí lee los corazones y considera los pensamientos no expresados, por lo que Él sabe muchas cosas que no fueron habladas, que no fueron expresadas por nosotros. Por lo tanto, también cerremos y cuidemos nuestros pensamientos que no convienen delante de Dios, especialmente cuando estamos siendo afligidos. Seamos sumamente cuidadosos de nuestros pensamientos, para que el Señor no nos escuche decir de nuestros corazones cosas que vayan a contristar al Espíritu Santo de Dios o provoquen a celos a nuestro Dios. Iglesia de Cristo, seamos conscientes, cada vez que pensamos, lo hacemos en la presencia del Padre Celestial. No pequemos con pequeñas partes de nuestro corazón o de nuestra mente. Eliú se expresa de una forma correcta y nos dice que es necesario que pensemos y digamos. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado yo castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Aprendamos de la Escritura y corrijamos nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. Porque es necesario que consideremos las palabras que dirigimos a la persona afligida. Muchas veces nos cuesta trabajo hablar a las personas que se encuentran bajo una situación difícil y buscamos tener empatía, pero cometemos algunos errores. Por ejemplo, le decimos, no llores, era lo mejor. Qué fácil es decirlo, pero difícil para la persona que acaba de perder a su hija, que acaba de perder a un esposo, que acaba de perder a su padre. La Escritura nos dice en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Cuidemos nuestras palabras, porque muchas veces tenemos la mejor intención, pero no son correctas. ¿Cierto? Tenemos al único Dios verdadero y al único Dios todopoderoso, porque Él, hermanos, tiene poder para hacer grandes cosas.
pero siempre hay que considerar a nuestro prójimo y ponernos en sus zapatos. En todo y por todo debemos orar a Dios. Como lo veíamos hace 8 días, necesitamos la guía del Espíritu Santo, porque necesitamos ser enseñados hasta cómo hablar. Aceptemos las aflicciones, porque también nosotros pasamos aflicciones. Vemos en el versículo 31, dice, he llevado ya castigo. Veamos que aparece la palabra castigo. Y puede ser algo tan difícil, hermanos. Pero esto como resultado de tal vez descuido, o de pecado, o de desobediencia. Cuando dice Eliú, he llevado, lo podemos leer en diferentes tiempos. Lo he llevado, todavía lo llevo, lo llevaré. Lo más importante es poder decirle a Dios, lo que tú quieras, ordena, que yo lo llevaré. Me someto enteramente a ti y acepto la carga sobre mis hombros. Porque si tenemos el corazón dispuesto, podemos someternos a Dios. Y esto será de una forma alegre, hermanos. Es difícil, pero será en entero conocimiento de lo que va a pasar con nosotros, porque ninguna aflicción que suframos ha venido por casualidad. Jamás seremos abandonados por nuestro Señor. Jamás, hermanos, serán abandonados nuestros pensamientos y no podemos caer esclavos de una forma de pensar distinta a la cual dice, es que las cosas suceden por azar. Y entonces dicen que estas son independientes del control divino. No es así, porque sabemos nosotros por medio de la Escritura en Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No estamos en una esfera llena de ángeles o regido por querubines. Habitamos en una tierra creada y ordenada por Dios mismo. ¿Acaso nos rebelaremos contra el Altísimo? ¿Acaso nos rebelaremos contra el Todopoderoso? ¿Acaso le impediremos hacer lo que Él considera bueno? Si somos sus hijos, nuestro espíritu prevalecerá, nuestras mentes prevalecerán y nuestros labios prevalecerán delante de Él. Y podemos decir nosotros con toda seguridad, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Porque así lo dijo Samuel, cuando fue llamado por Jehová, o cuando inclusive se derrotó a los amonitas y a los sirios. En 2 de Samuel 10:12 dice la Escritura, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Hermanos, podemos ver también en este texto dos situaciones o posiciones. Primero es, esfuérzate, esforcémonos, es una invitación al esfuerzo. Y después, hermanos, es entender la voluntad y soberanía de Dios, porque dice, y haga Jehová lo que bien le pareciere. No es solamente llevar las cosas porque el Señor las ha ordenado, sino porque Él ordena las cosas de conformidad a su propósito, un propósito sabio, amable y beneficioso para cada uno de nosotros. Él no se deleita en los sufrimientos de sus hijos. Siempre que viene la adversidad es con un propósito, y si un propósito de Dios debe cumplirse por nuestro sufrimiento, hermano, ¿desearíamos escapar de él? Si el nombre de Dios es glorificado por ese medio, debemos de desear el honor de poder ser instrumentos para su gloria, aguantando y soportando, sí, tal vez en angustia, pero con una seguridad, con una confianza de que como viene la tentación, también viene la salida, como viene la prueba, también viene el socorro. Como declara el salmista, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Nuestras pruebas no son enviadas simplemente con un buen fin, sino con un buen fin para nosotros mismos. Y la copa que nuestro Padre Celestial nos ha dado a beber, ¿no la beberemos? Bebámosla hasta el fondo y digamos, no sea lo que yo quiero, sino como tú quieras. Palabras que expresó el Señor Jesucristo, estando pronto a ser sacrificado en la cruz del Calvario. Sea como tú quieras. No es resignación. No es una sumisión insensible, no son los azotes que lloren. Cuando el apóstol Pablo dice, ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por un poco de tiempo, hermanos. Y tal vez era necesario, porque a través de estas pruebas podemos buscar, podemos
hacer una reflexión sobre nuestras vidas, cómo nos encontramos delante de la presencia de Dios. Tampoco, hermanos, debemos de recibir la aflicción con un espíritu rebelde. Dura cosa es dar coces contra el aguijón, al quejarnos: Dios es demasiado severo para nosotros, Dios, todo lo que me mandas no lo puedo soportar. No murmuremos, porque solo traeremos sobre nosotros prueba tras prueba, porque dice Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No nos desesperemos en medio de los problemas, pues nosotros debemos de levantar la carga que nos ha sido asignada y llevarla, y no sentarnos con mal humor, hermanos, y no sentir esa pesadez en nuestros corazones y murmurar que ya no podemos hacer más. Algunos tienen una mente tan entenebrecida que inclusive lo que piden a Dios es licencia inclusive para morir. La angustia es un sentimiento difícil de llevar. En días anteriores, hermanos, cuando empezaban los momentos más difíciles de la pandemia, es decir, la curva, yo creía estar tranquilo. Pero cuando tuve que ir al hospital, el médico me dijo que el dolor de mi cara, la parte izquierda, era síntoma de estrés, que estaba muy presionado, que tenía una angustia, que había preocupación. Y bueno, inclusive me pudo haber dado parálisis facial. Yo pensaba, ya que en mi mente y en mi corazón había una resistencia, y decía yo, estoy tranquilo, pero mi cuerpo se estaba adoleciendo. Hermanos, las aflicciones se viven, las aflicciones se sienten. Si tuviéramos que guardar cama por enfermedad y tener escasamente un minuto libre de dolor, aún así bendeciremos al Señor estando en nuestras camas y cantar alabanzas en medio del dolor, orando al Padre Celestial en todo tiempo. Si es tu voluntad, quita la carga. Si es tu voluntad, sáname, Dios mío. Si es tu voluntad, líbranos de cualquier pérdida. Recordemos que el trigo, cuando va a ser trillado, no debe tener una voluntad propia, sino que tiene que estar consciente de soportar los golpes del desgranador para que el desecho, la hojarasca, pueda ser separada del precioso grano. Tratemos de sentir, tratemos de pensar. Si agrada a Dios, me agrada a mí. Señor, si es tu voluntad, será mi voluntad. Debemos de aprender a decir como lo dijo Elío: he llevado ya. Yo llevo, yo acepto todo. Ser como la arcilla en la rueda del alfarero o como la cera en las manos del moldeador debe ser nuestro gran deseo, hermanos. Esa es la prioridad de la persona que sufre alguna aflicción. Que esto pase, que esto termine. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros nos encontramos en diferentes aflicciones, debemos de hacer una reflexión sobre nuestras vidas. Debemos, hermanos, de abandonar el pecado, porque, hermanos, muchas aflicciones pueden venir, hermanos, pueden venir como consecuencia de nuestros errores. Porque, volviendo al texto base, dice: de seguro conviene que se diga, Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Él estaba llevando un castigo, pero también reconocía y decía, no ofenderé ya más. Si se practica el pecado, en consecuencia hay castigo para cada caso. Evitemos el error de pensar que alguien sufre más porque es más culpable o porque es más pecador que otro. Hay aflicciones que vienen no debido al pecado pasado, sino inclusive para prevenir el pecado futuro. También hay aflicciones que son enviadas a manera de prueba para la gloria de Dios y para la manifestación de su poder, como también para el consuelo de otras personas. Porque muchas experiencias, hermanos, que pasamos nosotros son de edificación o son para fortaleza de muchas personas más que oyen el poder de Dios a través de nuestras vidas, hermanos, y cómo este se muestra, hermanos, de una forma maravillosa en nuestros corazones, en nuestras familias. Hemos experimentado el poder de Dios. Y enseguida se produce una esperanza o una reflexión. ¿No hay algún motivo para esta enfermedad? ¿No hay algo de lo que Dios me quiera librar? Evitemos hacernos muchas veces los inocentes, porque no hay nadie perfecto. Evitemos hacernos las víctimas. Hay cosas que no le agradan a Dios y las hemos dejado vivas en nuestros corazones. Jehová, por ejemplo, le encargó a Saúl que hiciera guerra con Amalek, pero Saúl perdonó a Agag. El pueblo tomó las mejores ovejas y todo lo bueno, es decir, lo que agradó a sus ojos. No obedeció completamente a la instrucción de Jehová Dios, y esto trajo consecuencias graves. Miremos ahora.
no solo nuestro carácter exterior, sino nuestra vida privada, nuestro caminar ante Dios. Y veamos si hay alguna falla en nosotros. ¿Tendremos problemas en nuestra familia? ¿Hemos actuado siempre como debíamos hacerlo? ¿No será que la conducta de tu hijo para contigo es un reflejo de tu propia conducta hacia con el Padre Celestial? A veces decimos, mis hijos son rebeldes. ¿Acaso también nosotros seremos rebeldes ante Dios? ¿Cómo va el negocio? ¿Estás seguro que el resultado de tu trabajo, es decir, lo que obtienes, el dinero que ganas, ha sido buen administrador? ¿Has dado al Señor lo que le corresponde? Es tiempo de observar nuestras conductas, como los espías reconocieron antiguamente la tierra de Canaán. Vean si no habrá por allí alguna causa para la dolorosa disciplina del presente. Miremos nuestro corazón. No caigamos, hermanos, en el error de algunos que suponen que el pecado en los hijos de Dios es algo sin importancia. Pues bien, si hay algún lugar donde el pecado es horrible, es en un hijo de Dios. Por eso la oración de Eliú dice, no ofenderé ya más. Hermanos, hay personas que pasan por aflicciones. Pero veamos lo que dice la Escritura, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Cuando el hijo y la hija de Dios despiertan, buscan el pecado indicado por el castigo. Donde tenemos muchos errores, donde cometemos más errores, es concerniente a nuestro carácter. Libro de los Salmos 39, 23, 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Tal vez el pecado está escondido bajo algo muy querido para cada uno de nosotros. No sea que nos pase como Jacob. Porque cuando Raquel le robó sus dioses, sus ídolos a Labán, él fue y los buscó y reclamó a Jacob. Y Jacob no sabía que estaban ocultas en la tienda. Él lo desconocía. Hay personas que no saben, que no se dan cuenta del pecado, que no se dan cuenta de la transgresión de su familia hacia la voluntad de Dios, sino que aún permiten que las hagan. Y dice Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Debemos ser realmente honestos con Dios y anhelar de todo corazón ser corregidos. No podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Deseamos, hermanos, es un deseo que Dios bendiga a todos los que estamos siendo probados, a todos los que son probados, y los apoye en medio de sus aflicciones, pero sobre todo que seamos santificados en medio de la tribulación con ese fuego purificador, hermanos. Deseamos, hermanos, que Dios bendiga a todos, hermanos, en cada instante, pero también, si tú no has sido afligido, pero vives una vida cultural pesada, te cuesta trabajo ir al templo, ir a la iglesia, te cuesta trabajo acercarte a Dios, te invito a que mires a aquel que se encuentra en aflicción, que se encuentra postrado en cama, que se encuentra en un hospital, aquel que ha perdido un ser querido, aquel que no sabe qué va a pasar con su familia. Mira, observa, aquel que le han dicho, lo tenemos que intubar. Mira, observan, aquel que le han dicho, ya no podemos hacer nada. Hermano, mira, observa aquella persona que sufre escasez económica. Mira a aquella mujer que se encuentra sola porque su esposo la abandonó. Mira a aquella persona que no sabe dónde está su padre o su madre porque de pequeño fue regalado. ¿Te gustaría tomar su lugar? Sin embargo, los hijos y las hijas de Dios que están sufriendo aflicciones ahí, en medio de la aflicción, alaban a Dios en medio de sus dolores, alaban a Dios en medio de su debilidad, alaban a Dios en medio de su pobreza. El ejemplo de Cristo y sus mandatos en el Evangelio. Cuando las personas saben que tienen un pecado que los asedia, no se debe decir, es un pecado que me acorrala y no puedo contra él. Más bien, debemos de pedirle ayuda a Dios para contrarrestar ese asedio. Si tienes pecados que te acosan, y tú lo sabes, lucha contra ellos, domínalos por la sangre del Cordero, que el amor de Dios entonces los guía a escudriñarnos a nosotros mismos y decir, enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. Tal vez se han dado la oportunidad en este día personas de ver este video. Sin embargo,
Ellos pueden decir, bueno, hablan de aflicciones, yo soy muy feliz y soy muy próspero. Ellos tienen todo lo que el corazón puede desear, y cuando tal vez nos oyen hablar acerca del castigo a los hijos de Dios, de la disciplina a los hijos de Dios, dicen, yo no quiero ser como uno de ellos porque así me va a ir. Veamos la historia de un príncipe heredero que un día será rey. Él ha hecho algo malo y su padre lo ha castigado con vara. Allí está el joven príncipe con lágrimas rodando sobre sus mejillas. Pero allá vemos a un joven callejero que no ha conocido a su padre. Ciertamente no experimentó un padre que lo corrigiera para su propio bien. Él puede hacer lo que quiera, usar cualquier tipo de lenguaje, robar, mentir, jurar. Nadie lo va a castigar. Si él se para de cabeza, hace piruetas en la calle, se revuelca en el lodo, nadie le va a aplicar una sanción, nadie lo va a corregir con vara. Este joven ve al príncipe llorando y se ríe de él y dice, tú no tienes la libertad que yo tengo, no se te permite pararte de cabeza como yo. Tu padre no te permitiría jamás pedir dinero junto a los autobuses como yo lo hago. Tú no duermes bajo los puentes como yo lo hago. No quisiera estar en tu lugar para no ser azotado. Prefiero ser vagabundo que un príncipe. El joven príncipe de pronto se enjuga las lágrimas y le responde, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo prefiero ser castigado cada día y ser un príncipe y heredar un reino, que ser como tú, con toda tu pretendida libertad. ¿Quieres seguir siendo un vagabundo libre o un príncipe que es disciplinado? Reflexiona por un minuto qué será de nosotros estos días. Dios nos ama tanto que ha enviado a Jesucristo, su Hijo, a morir para darnos salvación. Sin embargo, no pasa por alto los pecados, sino que los castiga con vara. Y aún esto es mejor que el juicio que les espera a los hijos de desobediencia, pues dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si has tenido problemas recientemente, si has tenido pruebas, sométete a Dios, acércate a Dios, pídele con humildad sumisión, que te quite el pecado que te ha hecho sufrir y que te ha hecho a toda costa perder el alma, perder la tranquilidad. Pídele a Dios que escudriñe tu corazón, que encuentre el pecado y arrepiéntete y cree en el Evangelio. Abandona el mal y tómate la mano del Salvador, el grandioso médico que tiene sanidad para tu alma. Ven a Él y vivirás. Aquel hijo pródigo, cuando reconoció su condición, cuando vio su forma de vida, cuando vio la situación en que se encontraba, dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y entonces vemos que cuando él llegó a casa hubo una gran fiesta, pues dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Déjate encontrar por Dios. Es tiempo de que abras tu corazón a Dios. Y si tienes aflicciones, si estás pasando por aflicciones, pidámosle a Dios que nos dé la salida. Si hay personas a tu lado que están pasando por aflicciones, pidámosle a Dios que nos dé la salida. Oremos al Padre. Señor y Dios, las aflicciones vienen al corazón, vienen a la vida, y te pedimos como el rey Salomón, danos sabiduría y ciencia, para que podamos tener claridad de pensamiento, para que podamos tener un lenguaje correcto, para que cuando nos acerquemos a las personas que necesitan esa palabra de consuelo, lo hagamos con entendimiento. Dios, cuida nuestros labios de faltar, cuida nuestras palabras, debemos de estar siempre atentos a lo que hablamos, recordando que tú conoces aún nuestros pensamientos, pues dice el salmista, aún no está la palabra en mi lengua, y aquí tú, oh Jehová, la sabes toda. Es decir, tú conoces la intención de nuestro corazón. Permítenos cerrar nuestros pensamientos a cosas que no convienen, a la ira, a la envidia, al rencor. Que podamos dirigir palabras a las personas que están padeciendo aflicción. Muchas veces nos cuesta trabajo. Y lo más sencillo es decir, no llores. Es lo mejor. Pero necesitamos ponernos en su lugar. Ayúdanos, Padre, a entender como dice el apóstol, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿Cierto? Te tenemos a ti, oh Dios, el único Dios verdadero y todopoderoso.
pero ayúdanos en medio de las aflicciones a aceptar nuestra propia aflicción, aceptar nuestra aflicción y a estar dispuestos a someternos alegremente a tu voluntad, lo que tú quieras hacer en nuestras vidas, porque dice la Escritura que tú resistes a los soberbios, mas das gracia a los humildes. Dios eterno, examina nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, pruébanos, oh Dios, y ve si hay camino de perversidad en nosotros, para poder ser nuevamente encaminados en tu palabra de verdad, porque tú no puedes ser engañado. Danos, oh Dios, tu paz, danos la confianza, danos la esperanza. Señor, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra guía, tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. Amén. Les invito a que podamos declarar el libro de los Salmos número 23, y a la letra dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. El Señor les bendiga. La paz de Dios.